Bueno, por fin vamos a ver en qué se basa la programación matemática. ¿Qué es la programación matemática? Bueno, la programación matemática es una técnica mediante la cual se puede calcular el valor óptimo de una función que está formada por más de una variable y que esas variables están sujetas a una serie de restricciones. Nosotros hasta ahora, y vosotros habéis trabajado normalmente, por ejemplo, con la función f de x igual a 3x cuadrado más 2. Y a esta función ya todo el mundo le sabe buscar su máximo y su mínimo gracias a las derivadas y demás, ¿verdad? El problema está en que, claro, imaginaros que esta función pues es el número de pacientes que ingresan en un hospital, ¿vale? Entonces, por un determinado día, ¿vale? Y se van calculando cómo va evolucionando. ¿Qué pasa? Que normalmente la vida real no solo afecta a una variable a una determinada función, sino que vamos a encontrarnos casos, pues a lo mejor en el que en una determinada decisión influye el número de pacientes que entran en un hospital, su nivel de colesterol, su peso, su edad, etcétera. ¿Vale? Es decir, hay veces que las decisiones se toman en base a más de una variable. Y claro, pues una función, por ejemplo, f de x sub 1, x sub 2, x sub 3, vamos a suponer que fueran 3, pues sería esta función, por ejemplo. Imaginaros, ¿vale? Imaginaros que se comprueba que 3 por el número de pacientes más 4 por el número de pacientes al cuadrado. Bueno, pues esto se ha modelizado y resulta devolver algún valor que me interesa. ¿Cómo sé yo dónde esta función alcanza su máximo y su mínimo? Además, con una serie de restricciones que se llama, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginar estas restricciones, pues que el número de pacientes no puede ser inferior a cero, que el nivel de colesterol va a estar entre 0 y 500, ¿vale? Y yo quiero averiguar cuáles son los candidatos, o sea, los números que me optimizan, que me hacen máxima o mínima esta función. Cuándo esto va a ser máximo, cuándo esto va a ser mínimo, ¿vale? Como imagináis, este problema es bastante difícil y nosotros en este curso nos vamos a limitar a funciones de dos variables y lineales. Por eso hablamos de programación lineal. ¿Vale? La programación lineal vamos a tener que optimizar, ¿vale? Nuestro objetivo es optimizar. Sabéis que optimizar es hacer lo más grande posible o hacer lo más pequeño posible. Una función que vamos a llamar función objetivo, ¿vale? Que va a estar formada por dos variables y que va a ser lineal, es decir, mi función objetivo es una función que le voy a llamar f mayúscula para distinguirla, con dos variables f, x, y que va a estar formada va a ser lineal, es decir, las x y las y van a aparecer elevadas a 1, ¿vale? Y van a tener pues dos coeficientes, ¿vale? Y estas variables x e y van a tener una serie de restricciones, ¿vale? Unas restricciones que se van a expresar mediante un sistema de inecuaciones, ¿vale? Este sistema de inecuaciones pues será de la forma pues a sub 1 un coeficiente x más a sub 1 2y, y esto puede ser menor o igual o mayor o igual que un número, ¿vale? Y así sucesivamente varias inecuaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de optimización lineal? Pues a ver, varias cositas. Lo que primero que hay que hacer, está claro, es primer paso, paso 1. Identificar las variables. Es decir, quién es x y quién es y. ¿Vale? Segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Paso 2. Escribir la función objetivo f de x, y. A veces nos la darán ya escrita, ¿eh? Y determinar si el problema es de maximizar
o de minimizar. ¿Vale? Paso 3. El paso 3 va a consistir en escribir las restricciones. Como habéis hecho en el ejemplo de las gallinas y los cerdos. Pues habrá una serie de restricciones que tendremos que traducir del lenguaje normal, natural, al lenguaje algebraico, ¿vale? Escribir las restricciones. Paso 4. Paso 4. Tendremos que resolver y representar, por supuesto, porque se resuelve representando gráficamente el sistema de inecuaciones que forman las restricciones. Yo esto lo estoy copiando y lo podía dictar, que es más rápido, pero bueno. Paso 5. Calcular los vértices de esa región. Como ya hemos hecho, ¿vale? Todo esto ya lo hemos hecho. Paso 6. Determinar la solución. La solución o soluciones. ¿Cómo? Y esto es la parte nueva. Pues mirad, perdón por el mareo, nosotros hemos llegado a una situación en la que de aquí, calculando los vértices, yo aquí he obtenido los vértices v1, v2, v3, los que hubiera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se determina la solución o soluciones de un problema de programación lineal una vez que yo ya he calculado los vértices? Pues si hay solución, los vértices van a estar, la solución va a estar en estos vértices, ¿vale? ¿Y cómo? Pues lo que hay que hacer es una tabla, ¿vale? Donde yo evalúo cada vértice, me pongo una tabla de vértices y función. Y aquí me pongo el vértice 1, imaginaros que es el punto 1, 2, pues pongo 1, 2, el vértice 2, el vértice 3, etc. Y aquí calculo el valor de este vértice, ¿vale? F de v1, F de v2, F de v3. Lo estoy contando en general, después haremos un ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que yo determino esta tabla, que hallo el valor de mi función en cada uno de los vértices, porque hemos dicho que los vértices son los candidatos a ser solución, voy a elegir, si el problema es de maximizar, esto no lo voy a escribir, ¿vale? Si el problema es de maximizar, voy a elegir el máximo valor de aquí y ese será la solución donde se alcanza, ¿vale? Y si el problema es de minimizar, voy a elegir el mínimo valor de aquí y será la solución esta. Si hay dos soluciones iguales, se dice que la solución está formada por todos los puntos del segmento que une estos dos vértices. Voy a hacer esta parte final con un ejemplo, ¿vale? Porque no voy a hacer un problema entero, como los haré, pero quizás lo busque por ahí cómo se hace, pero lo que quiero deciros, esta parte final, porque esto al fin y al cabo ya lo sabéis hacer, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo de esto, en concreto. Imaginaros que mi función era 3x menos 2y, ¿vale? Y que yo he obtenido como vértices de mi región factible, pues he obtenido el punto, vamos a suponer, el 1, 2, el menos 1, 3, el 2, 4 y el 3, 1. Si he obtenido el 1, 2, significa, y sustituyo aquí, ¿vale? La x vale 1, la y vale 2, pues sería 3 menos 4 menos 1. Si estoy en el punto, en el vértice menos 1, 3, mi función ahí pues es menos 3, menos 6, menos 7, ¿verdad? Si estoy en el 2, 4, mi función es 6, menos 8, menos 2. Y si estoy en el 3, 1, mi función es 9, menos 2, 7. Creo que no me he equivocado, porque lo estoy haciendo aquí, viendo a través del móvil un poco. Vamos a suponer que mi problema es de maximizar, ¿vale? Que lo que quiero es hallar el máximo de esta función. Si mi problema era de maximizar, pues yo he llegado a este punto, digo, ¿dónde alcanza mi función el valor máximo? Su valor máximo es 7 y se alcanza en el 3, 1. Y esa sería la solución de mi problema, es decir, f de xy alcanza su máximo valor, que su máximo valor es 7,
o cuando, mejor dicho, cuando x es igual a 3 y y es igual a 1, es decir, en el punto 3, 1. Imaginar que x es el número de millones de euros que hay que ingresar en una empresa y el que hay que gastar en empleados, pues diríamos cuando el máximo se alcanza cuando esa empresa invierte 3 millones y 1 millón en empleados. ¿Vale? Voy al otro caso, que es el que imaginaros que ahora en mis vértices hubiera ocurrido, lo voy a escribir aquí sobre la marcha, vosotros lo podéis escribir abajo, ¿vale? Imaginaros, bueno, lo voy a escribir otra vez, porque si no os voy a liar más. Esto va todo sobre la marcha, es como la pizarra, no me estoy preparando aquí. Imaginaros que me ocurre esto, que tengo los mismos vértices, pero en el último de ellos vamos a suponer que me hubiera dado menos 7. Y que mi problema sigue siendo mi función f de xy igual a 3x menos 2y, pero que mi problema era de minimizar. Entonces, si yo quiero minimizar la función, lo que yo quiero buscar es cuando esta función toma su valor mínimo. Mi función, si miro los valores, pensar que estos son los extremos, ¿vale? ¿Dónde está el valor mínimo? Hay dos valores, aquí y aquí. ¿Cómo se dice entonces la solución cuando ocurre esto? Esto ocurre a veces y nos lo pasa muchas veces en PBAU porque hay que saberse esta teoría. Pues en este caso se dice que el valor mínimo de f de x y de mi función es menos 7, ¿vale? Pero ¿dónde se alcanza? Pues se alcanza en todos los puntos, o si queréis en el segmento directamente, en todos los puntos del segmento V2, vamos a suponer que este era el V2, ¿vale? Y este el V4, que lo hemos llamado así, V2, V4. Esta es la forma de decir la solución, ¿vale? Es decir, una vez que yo resuelvo, me puede pasar que haya un único valor donde se alcance el máximo o el mínimo, por tanto, la solución es exactamente esta, pero puede pasar que haya dos vértices que tengan la mejor solución posible. En ese caso, la solución hay que decir que se alcanzan todos los puntos del segmento V2, V4. Habrá problemas de optimización lineal o de programación lineal contextualizados en la vida real y otros que directamente vais a ver que son, me dan la función, me dan las restricciones, resuelvo y punto, que son los primeros que vamos a empezar a trabajar. Otra cosita que se me olvida de aquí, repaso otra vez, ¿vale? Que ya está todo escrito y yo lo vuelvo a repasar, vosotros le podéis dar hacia atrás. Hemos empezado diciendo, ¿para qué es este tema? Mirad, este tema es para hallar máximos y mínimos de funciones donde participan muchas variables. Vosotros estáis acostumbrados a hacerlas solamente con una, pero en la vida real afectan muchas cosas a un determinado factor, ¿vale? Cuando tú quieres sacar la máxima nota en matemáticas, no solo piensas en el número de horas de estudio, piensas en el número de horas de estudio, en qué estudio más de cada tema, en cómo me organizo cada tema, en cuanto, no sé, hay muchos factores, ¿vale? Que influyen. Pues todos esos factores son determinadas variables que se puedan cuantificar matemáticamente, por supuesto, ¿vale? Entonces, y además, en la vida real, normalmente esas variables van a tener un límite. Tú no puedes estudiar matemáticas de forma infinita. A lo mejor tienes un máximo de 6 horas de dedicación en un día. Pues sabes que esa variable por lo menos tiene una dedicación. Sabes que el número de bloques que te tienes que estudiar son 4. Pues ya tienes otra limitación matemática ahí. Para llegar a como una cocina y que me devuelva la mejor opción posible. Creo que lo estoy explicando bien, si no vosotros me lo decís. Y en concreto tenemos la programación lineal, porque claro, la programación matemática con muchas variables y no poniendo nosotros límites al tipo de función, eso hay que hacerlo con ordenador, está claro, ¿vale? Todo esto se resuelve con ordenador. El caso más sencillo, el caso básico, es el de dos variables, que estas dos variables sean lineales, es decir, que no aparezcan elevadas al cuadrado, ni con logaritmos, ni con otro tipo de funciones, solamente el caso básico, ¿vale? Las restricciones, como ya hemos visto, se trabajarán con desigualdades, ¿vale? Por eso hemos trabajado antes de empezar este tema recordando los sistemas de inecuaciones, ¿vale? Y ya pues tenéis los pasos aquí. Yo ahora resolveré un problema, lo voy a intentar resolver entero o os paso un vídeo, ¿vale? Saludos.